Olá, olá a todos, obrigado pela participação e mais esse episódio, né, das nossas lives da PM Análise. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, né, em uma etapa muito relevante para os empreendimentos mineiros. Estamos discutindo muito esse ponto com as mudanças de legislação no Brasil, né, que é a garantia financeira e o fechamento de mina. Então, para darmos continuidade, né, e iniciarmos a discussão sobre esse tema, eu gostaria de chamar o Richard Chan, que é o nosso diretor aqui na PM Análise. Olá, pessoal, mais uma vez, após um longo inverno que estamos passando ainda, né? Mas hoje o tema vai ser acalorado, né? Porque tá no top, né, das discussões. Vamos chamar o nosso Exatamente. amigo, o nosso convidado, então. Por favor, Chan. É o Gonçalo Padilha. Vamos lá. Bom dia, Gonzalo. ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a quienes nos van a ver, ¿cierto?, en distintos horarios cuando esté disponible esta grabación. Ok. Por favor, Gonzalo, se apresente. O Gonzalo é um consultor do Chile, né? Ele vai se apresentar e vamos ter um foco muito grande hoje na experiência chilena, né? Nesses dois temas de fechamento e garantia. Então, por favor, Gonzalo, se apresente e vamos iniciar a nossa discussão. Gracias, Simón. Bueno, soy Gonzalo Padilla. Poseo más de 20 años de experiencia en minería de cobre y de minerales no metálicos en Chile. He tenido la fortuna de los últimos 10 años vincularme con el cierre de faena minera. Tuve la oportunidad de iniciar todo el proceso para una compañía, ¿cierto?, internacional de gran presencia, de la implementación de la ley en Chile para 2 faenas mineras que están ubicadas en el norte de Chile. Luego de eso, he tenido la fortuna también de poder seguir estudios de postítulo en cierre de faena minera en la Universidad Católica de Valparaíso. Y de dicho programa también desde el año pasado soy profesor de alguna de las cátedras del diplomado. Así que también ahí vamos a dejar abierta la invitación para que conozcan el diplomado y que luego, ¿cierto?, tendremos otras oportunidades de reunirnos con parte del equipo del diplomado. A nossa ideia, então, Gonzalo, é que inicie explanando um pouco sobre essa tua experiência, né? Essa, como a gente diz, essa transpiração no tema e a tua experiência em realmente executar e ordenar isso dentro de uma grande empresa. Vamos contar um pouco sobre a experiência do Chile, e aí eu acho que o Gonzalo tem alguns slides, certo, Gonzalo, para disponibilizar e iniciar a conversa. Correcto. Es relevante comprender que en Chile la generación de una legislación sobre el cierre está soportada por una estructura desde el gobierno, desde el conocimiento y la importancia de la ley ambiental. Por lo tanto, hay un involucramiento adicional del Ministerio de Medio Ambiente y que tiene todo un soporte de los ministros de las distintas áreas del gobierno, ¿ya? Luego, desde el Ministerio de Medio Ambiente, quien se encarga de la política y la regulación, hay distintas áreas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente que se enfocan en protección de la biodiversidad, hacer fiscalización, ¿cierto?, y seguimiento, y también el poder tener un área que permita evaluar todos los proyectos de manera integral cuando inician, ¿cierto?, en Chile. Desde el ámbito ambiental, esta es la estructura, ¿cierto?, como se observa, pero adicional se vincula con foco en el cierre de faena minera, dependiendo del Ministerio de Minería y Energía,
el Servicio Nacional de Minería, Sernagiomín, ¿ya? Y ellos, ¿cierto?, son los encargados de poder levantar, controlar y hacer seguimiento a la vigente ley de cierre en Chile. Sim. Uma pergunta, Gonçalo. Com esta concepção de envolvimento do Ministério do Meio Ambiente, nós podemos entender que a questão do encerramento de mina não é setorizada, ou seja, ela, na verdade, vale para todas as operações de mineração, né, indistintamente de ser de um tipo ou de outro. Por que que eu faço essa pergunta? Porque aqui no Brasil, nós temos, suponho que no Chile também, nós temos alguns setores específicos, que é a mineração de ouro, que por conta de uma adesão ao Código Internacional do Cianeto, ali tem princípios, tem compromissos que, sendo signatário, né, desse Código Internacional, as empresas desse segmento se obrigam a apresentar comprovações físicas e financeiras, né, mediante auditoria independente, inclusive, para poder apresentar essas garantias. Nesse formato que você colocou como contexto, a gente entende que é para qualquer setor da mineração, independentemente de segmentos, né? Correcto. En Chile, todas las empresas mineras, independiente de lo que produzcan o de lo que extraigan, deben regirse bajo esta ley, ¿ya? Y eso implica minería de oro, minería de cobre, minería no metálica. En Chile también tenemos, ¿cierto?, la generación de la minería no metálica que llega a vincularse incluso con la extracción de litio. Así que todo el elemento de extracción de minerales en Chile está bajo, ¿cierto?, la legislación del cierre de faena minera. Ok. E desde quando houve essa preocupação? Como é que foi a evolução ao longo do tempo? Sí, vamos a contar un poco de la historia Sim, de la ley en Chile. En el año 1994, la ley 19.300 fue la primera ley asociada al medio ambiente. Por lo tanto, ¿cierto?, estamos hablando ya hace 30 años de que como país hemos iniciado este camino. Cuando se plantea la ley en el año 94, se tardaron 10 años en generar un reglamento, porque es importante entender que en Chile una ley nos da un gran marco y luego tenemos otros instrumentos como reglamentos y decretos supremos que están bajo la ley que dan mayor nivel de detalle. sim. Ya. El año 2004, el Reglamento de Seguridad Minera, en su título 10, empieza a hacer mención formal de la necesidad de cumplir con la ejecución del cierre de la faena minera. Pero en el año 2007, recién con el Decreto Supremo 248, se le da fuerza en específico a los depósitos de relave, ¿ya?, porque necesitan mayor foco y necesitan, ¿cierto?, mayores esfuerzos. Pero teníamos de alguna manera dispersa la información entre la ley 19.300, entre el Reglamento de Seguridad Minera, entre el Decreto Supremo. Por lo tanto, se empezó a trabajar y se publica la ley 20.551 en diciembre del año 2011, en la cual es la ley de cierre de faena minera en Chile. Entonces ahora vamos a capturar y se vincula bajo un solo marco y se hace referencia. No en la ley 20.551 no se modifica el Decreto Supremo 248, pero sí se vincula y se indica usted tiene que respetar. Si va a ejecutar un cierre, respete ese Decreto Supremo. Si respete lo indicado en el título 10 del Reglamento Minero, porque eso permite que en la medida que se van actualizando esos elementos, no es necesario estar modificando completamente la ley.
Entonces, da un marco de avance en esa línea. Posteriormente, hacia el año 2012, ¿cierto? Se publica el reglamento de la ley, o sea, el cómo vamos a ejecutar la ley, ¿ya? Y eso, ¿cierto? De alguna manera le permite a las empresas, a la industria en general, saber qué debe realizar para cumplir con la ley, el nivel de detalle, pero no está reflejado en esta diagrama. Pero al publicar el reglamento en el año 2012, el Senahemil y la institucionalidad dio un plazo de 2 años para que las empresas empezaran a hacer efectiva la ley de cierre de una manera progresiva, entendiendo el impacto que tiene no solamente en el desarrollo de ingenierías, sino en el impacto económico de la necesidad de cumplir con un elemento específico de la ley, que es la cual obliga, ¿cierto?, a las empresas mineras a que empiecen a constituir garantías financieras y se le entreguen al Estado con el objetivo de que el Estado de Chile pueda resguardarse en el caso que una empresa minera no siga en Chile y tenga que ser el Estado quien ejecute el cierre de la faena minera. Pero, lo vamos a conversar un poco más adelante, pero es muy importante comprender que el Estado no quiere realizar la tarea de ejecutar el cierre. Va a incentivar a que las empresas mineras ejecuten, pero tiene que tener el resguardo, tiene que tener la capacidad de que si eso no ocurre, sí poder ejecutarlo. Por eso la gradualidad fue a partir del año 2014. E como que, e a partir dessa divulgação, então, da lei, do regulamento, né, de como executar, de como que as empresas deveriam, até 2014, implementar essas medidas e a garantia financeira, como foi recebido pelo setor mineral esse regulamento e assim, se havia, por exemplo, fornecedores, né, empresas de consultoria que pudessem apoiar as empresas. Como foi esse contexto, né? Voy a hablar en particular de mi experiencia. Por favor. Yo el año 2014 estaba asumiendo un rol, un cargo, que era de ingeniero de estrategia, porque las empresas tampoco tenían considerado en su organigrama un rol full o de completo, ¿cierto?, tiempo asociado al cierre de mina. Entonces, desde la estrategia del largo plazo, desde la que estaba ubicado en la gerencia técnica, se enfoca la necesidad de convertir todos los compromisos ambientales, ¿cierto?, que estaban plasmados en las autorizaciones de operación, las autorizaciones ambientales y los requisitos que planteaba la ley. Entonces, lo que tuvimos que realizar fue ir a buscar a empresas consultoras multidisciplinarias que tuvieran la capacidad de comprender un compromiso ambiental y, por otro lado, ¿cierto?, tener un respaldo técnico que nos permitiera estimar cuánto nos costaría, tanto en monto como en esfuerzo, de realizar la tarea para cumplir con ese compromiso. Entonces, tuvimos que salir a actualizar el plan de cierre y convertirlo en un documento que pasó de los deseos a hechos. Y además, esos hechos tenían que estar técnicamente soportados y ser económicamente adecuados, tanto para controlar los potenciales riesgos, como también cumplir con las expectativas que tenía el Estado de Chile para con las garantías, porque el Estado quiere estar seguro y no quiere correr riesgos. E uma pergunta agora, Gonçalo. Estou entendendo que por essa condição, alguém teria que validar, né,
esse dimensionamento técnico e financeiro para seguir com o plano de fechamento. Por que eu faço essa pergunta? Porque em alguns empreendimentos, não estou dizendo que o pessoal seja irresponsável, mas por facilidade, nossa área de engenharia é capaz de fazer um dimensionamento dos recursos técnicos necessários e estimar os valores. Isso, de uma certa forma, gera um conflito de interesse, né? Porque você vai pelo custo mais baixo. Então, como se dá essa condição de ter a independência necessária para comprovar que aquele desenho, né, aquele projeto de encerramento é viável tecnicamente e financeiramente de acordo com os recursos dimensionados? La primera parte es el esfuerzo que realiza el CERNA-GEOMIN, el Servicio Nacional de Minería y Geología que mencioné, ¿cierto? Que es un órgano oficial en Chile, en tener las herramientas para poder controlar. Entonces, cuando vemos en esta línea de tiempo que la ley se publica en 2011, que el reglamento, que un año posterior sale el reglamento, es porque el mismo CERNA-GEOMIN debe comprender el cómo va a controlar y qué va a pedir técnicamente. Y luego, en este proceso de aprendizaje interno de CERNA-GEOMIN, que significó para ellos generar nuevas áreas, tener, como lo indicas, profesionales competentes de distintas áreas para que puedan hacer evaluaciones técnicas, evaluaciones económicas, evaluaciones ambientales. Y desde ahí empezar a preparar no solamente el reglamento, sino que desarrollaron guías, ¿ya? Documentos oficiales en los cuales CERNA-GEOMIN le entregaban un direccionamiento a las empresas y de alguna manera con ese documento también iban generando el marco de las expectativas de lo que esperaba CERNA-GEOMIN al momento de revisar el plan de cierre. Entonces, hay un trabajo desde generar una ley, ¿cierto?, hasta ponerla en marcha, que es intensa, que necesita tener múltiples actores y que es también muy relevante la vinculación entre el Estado, las consultoras expertas, la academia, ¿cierto?, las universidades y la industria. ¿Y por qué menciono la industria? Porque en Chile tenemos, ¿cierto?, la presencia de empresas internacionales, ¿cierto?, de las cuales tienen origen en Australia, en Canadá, principalmente, que esos países ya su legislación ha iniciado con anticipación la visualización del cierre y son bastante estrictas. Entonces, hay muchas prácticas o muchas actividades que realizan estas empresas que incluso abarcan más lo que la ley en Chile, la ley de cierre en Chile, tiene como alcance. Ok. Podemos adiantar e ver como é que são alguns detalhes de quantificação? O que você pode nos dizer a respeito desse processo? En el ámbito de cuantificación, creo que primero es importante comprender que en Chile tenemos un sector que le llamamos la gran minería y otro sector que es la mediana y la pequeña minería, ¿ya? Ok. Entonces, y ese vínculo lo vamos a poder observar en la siguiente lámina, principalmente en la cual la ley de cierre hace una diferenciación, porque hay que comprender que el efecto que puede tener financiero el ejecutar un cierre puede llevar a una empresa pequeña, ¿cierto?, a una condición insostenible desde el área financiera. Entonces, lo que hace, ¿cierto?, la ley es hacer un quiebre, ¿ya?, entre lo que son las grandes empresas que tienen procesamientos o beneficio mineral de sobre las 10.000 toneladas por mes respecto a las que tienen menor o igual procesamiento. Las que tienen esta mayor capacidad
son las faenas o las operaciones que deben realizar una garantización, ¿cierto? Entregar una garantía financiera, un resguardo financiero, pero las de menor, ¿cierto? Las de la pequeña minería no realizan una garantía completa, ¿ya? Entonces se nos quedan, por un lado, empresas muy grandes que tienen la capacidad de buscar alternativas para buscar, ¿cierto?, las garantías. Por otro lado, tenemos las pequeñas que no necesitan garantizar, y el gran sufrimiento lo tuvo la mediana minería, porque quedaba de alguna manera vinculado o visualizado por la ley como una gran empresa, por lo que se llama, ¿cierto?, el régimen de aplicación general, el procedimiento de aplicación general, perdón, lo cual con los años, ¿cierto? Porque como mencioné, desde el año 2014 empezamos a implementar esta ley, ya entregando garantías. En la medida que fue avanzando el tiempo, ¿cierto? Hacia el año 2017, 2018, muchas empresas de mediana minería no estaban en condiciones de encontrar herramientas financieras que permitieran garantizar y que les permitieran tener una vida económica saludable para poder crecer. Y es por eso que también vamos a ver, ¿cierto?, algunos cambios que ocurrieron en estos instrumentos que nos permitían garantizar el cierre. Entonces, con este quiebre, ¿cierto?, se da de alguna manera esta diferencia. Solamente para órdenes de magnitud, y haciéndome cargo que eran de las dos faenas con las que inicié, estábamos hablando de que teníamos que hacer garantías financieras de equivalente a 180 millones de dólares para una faena, y la otra en el orden de 230 millones de dólares, solo para operaciones mineras que tenían un solo proceso productivo, que era a través de lixiviación en pilas de cobre. Por lo tanto, ese tipo de faenas tenía un rajo, tenía stock, botaderos, chancados, transporte vía correas, áreas de lixiviación y gestión de soluciones. Y lo que es más importante, si queremos empezar a mirar hacia lo que puede ocurrir en Brasil, es que eran dos faenas mineras que estaban ubicadas en el desierto y alejado de centros urbanos. Entonces, el impacto económico de llegar a generar esta garantía, ¿cierto?, no es menor para las empresas mineras. Ok. E como que as empresas se estruturaram assim internamente? Porque quando tu fala, né, a gente fala nesse contexto, né, de ter uma garantia financeira, estamos falando também, começamos a falar de um tempo, né? Que quando que isto vai ocorrer, ou seja, como que se dá o fechamento progressivo, né? E quando eu vou ter realmente a execução do fechamento e depois o pós-fechamento, né? Então, existe a necessidade de um planejamento no tempo para isso, ou seja, a vida útil da mina, né? E isso provavelmente também refletiu dentro das empresas, assim como tu explicaste no Cernas Gelmin, que se precisou se estruturar de técnicos, né, multidisciplinares, como que esses temas ambientais, o cerro progressivo, o fechamento de fato e o cálculo dessas coisas se organizou dentro das empresas, como que se coloca isso no tempo, né? Como que se organiza isso dentro do planejamento das empresas? Gracias. Como mencioné, en el año 2014, en la empresa que trabajaba, ¿cierto?, y que es de capitales y de origen australiano, en Chile, las tareas de cierre, del control del plan de cierre como un documento técnico y una estimación económica, como mencioné, vivía en la gerencia técnica, ¿ya? En ese momento
el cargo era ingeniero de estrategia. Luego, ¿cierto? El tener esta vinculación con la empresa consultora, ¿cierto? Empresa de ingeniería, en la cual, como mencioné, todos estos compromisos se convertían en tareas, y que de alguna manera una empresa de ingeniería importante, grande, le permite tener conocimiento a una base de datos de ejecutar, del costo de ejecutar una tarea, de movilizar personal, de llegar a llevar actividades, ¿cierto? Desde, como se dice, desde el deseo a la práctica, nos permitió poder comprender un número, ¿cierto? Vamos a ver unos quiebres que existen en cómo se presenta, de la ejecución del cierre. Y ese monto, ¿cierto? Que como lo indica Simón, era necesario entregarse y garantizárselo al Estado de una forma que la ley le indica. Pero para la empresa en la que trabajaba, significó que el área técnica en la cual yo formaba parte debió vincularse con el área financiera, porque en el fondo estos montos iban a tener un impacto en el valor, ¿cierto?, de ese asset, de esa operación, porque de alguna manera es un costo que hay que ejecutar, son tareas, es un dinero de que hay que tener presente para ejecutar tareas. Y por otro lado, también se debe vincular al área de contabilidad, porque son ellos, ¿cierto?, quienes, aunque puedan depender o ser muy cercanos con el área financiera, ¿cierto? El área contable es quien tiene que ir a buscar con quién consigue, ¿cierto?, este instrumento, sea una boleta, garantía, o lo vamos a ver un poco más adelante, los distintos instrumentos. Porque ese instrumento además tiene un valor financiero. Una garantía es una promesa, ¿cierto? Pero quien extiende esa garantía cobra un valor, y que estaba principalmente asociado a un porcentaje de la garantía. Entonces, las empresas mineras, además de pagar el instrumento de garantía, recibían un castigo en los créditos que podían obtener desde instituciones financieras principalmente. Entonces, pensar en cierre y en pensar en entregar una garantía significa que las organizaciones deben ir a pensar de mejor manera su futuro, porque este costo de obtener o disminuir su capacidad de endeudamiento puede impactar en los proyectos futuros. Entonces, es muy importante desde el ámbito financiero. Pero, además del ámbito financiero que acabamos de mencionar, las vinculaciones también estaban con el área legal, ¿cierto? Los abogados de la compañía, porque esto, al ser una ley nueva, necesitaba comprenderse, analizarse y lograr las interpretaciones adecuadas. Entonces, el área de legal tiene que estar presente. Por otro lado, el área de medio ambiente, porque el área de medio ambiente, de alguna manera, era el encargado de comprender que estos compromisos y estas promesas que estaban en todos los permisos, ¿cierto?, ambientales para iniciar, se cumplieran y estuvieran en línea con la legislación ambiental. Otras áreas, ¿cierto?, que se vinculan para poder comprender estas tareas, porque el cierre, la ejecución del cierre, tenía una componente que eran compromisos ya adquiridos, ¿cierto?, que eran promesas, pero la ley de cierre tiene un fundamento importante en la que es el análisis de riesgos. Y los dos pilares de riesgo que tiene esta ley están dados en los riesgos de estabilidad química y riesgos de estabilidad física. Entonces, por lo tanto, en el ámbito de la estabilidad física también se involucran las áreas de geotecnia que nos ayudan a comprender la estabilidad pensando en una condición de abandono. Entonces, como menciono, son distintas áreas que tienen que interactuar para poder conseguir un plan de cierre adecuado. Perfecto, Gonzalo.
Só lembrando, né, pessoal, mande as perguntas aí no chat aí, nos comentários. Eu sei que muita gente deve estar assim, já com um monte de dúvida. Coloque as suas perguntas aí no chat, por favor. E, Gonçalo, eu acredito que muita gente, né, antecipando até as perguntas dos colegas, já estão mordendo a gente, porque a gente está numa conversa entretida aqui, mas muita gente deve estar curiosa. Mas como é que calcula, né? Quais são os instrumentos? Você poderia mostrar um pouco, né, É, de toda a fundamentação para se chegar, né, nesses instrumentos e como a própria Simone colocou, né, esse tempo, né, olhando para a vida útil, né, como é que é a alocação dessas garantias, por favor. Correcto. pode. Entonces, como comento, ¿cierto? Es importante comprender la diferencia entre la gran minería y la mediana minería porque eran las dos ámbitos o dos niveles que entregaban garantías, ¿cierto? Mencioné, ¿cierto?, que la pequeña minería no entregaba garantías. Sim, Entonces, lo relevante aquí son dos puntos principales. El comprender que es necesario tener a una persona experta, que en Chile se le llama la persona competente o de competent person, ¿cierto?, que es sim, conocida de manera internacional, que él es quien pone la firma y tiene, ¿cierto?, una responsabilidad legal respecto al indicar cuáles son los recursos minerales presentes en ese yacimiento. Y por otro lado, el elemento principal y que está vinculado también al cómo operan, ¿cierto?, las empresas, está dado por el permiso llamado método de explotación. El concepto de método de explotación es un permiso que da el Sernagiomín a partir de la promesa que entrega la compañía asociado a cómo va a operar. Es su plan minero. Entonces, por un lado, la mediana minería necesita y está pensado en su capacidad de extracción, ¿cierto? Asociado a solo sus recursos minerales, ¿cierto? Perdón, con todos sus recursos minerales, incluidos, ¿cierto?, a todo un horizonte más grande, porque si no, ¿cierto?, su vida útil se puede acortar mucho. En cambio, la gran minería se enfoca en solo las reservas minerales, ¿cierto? Sobre sim. las cuales hay más certeza de conocimiento, ¿cierto? Y también se habla sobre la capacidad de extracción. Pero, y cierro con esta para pasar al punto siguiente, la importancia es que muchas veces para el permiso del método de explotación no se entrega una tasa de extracción, sino se entrega un plan minero, porque la operación de una mina es viva en el sentido de desarrollo de la mina, de equipos mineros disponibles, palas, capacidad de transporte, las faenas van profundizándose, entonces hay mayor tiempo. Entonces es muy relevante comprender que cuando se hace la tramitación de un método de explotación, tiene que estar vinculado a un plan minero, un plan de ejecución de extracción minero realista, ¿ya? Porque va a tener este impacto en el tiempo. Entonces, como mencionaba, los proyectos, todo proyecto, ¿cierto?, minero necesita dos permisos: el método de explotación y el plan de cierre, que se tramitan en el Sernagiomín y que entregan, para poder iniciar, como resultado una resolución del método de explotación y una resolución del plan de cierre. Si usted no cuenta con esos permisos aprobados por el Sernagiomín, usted no puede iniciar el proceso, no puede iniciar su proyecto. Entonces, es relevante comprender ese requerimiento. E uma pergunta, e nesse momento em que ainda estamos em um projeto mineiro, né, e preciso dessas duas regularizações, né, dessas duas, que o Sernagiomín, né, aprove esses dois documentos. Neste documento do plano de CR já se fala, já se quantifica a garantia, ou este é um segundo momento? Como que funciona? Dentro de este plan de cierre ya va presentado toda la estrategia de garantías. Se indica los plazos, cómo están calculados,
qué instrumento financiero se va a utilizar para dejar garantizado. Se entrega, ¿cierto?, toda esa información dentro del plan de cierre. Entonces, si no hay claridad con cómo va a ejecutarse esa garantía, no se cuenta con la resolución del plan de cierre. Y hay algo importante, que cuando hablamos de proyecto nuevo, no es solamente el inicio de una nueva mina, sino es cualquier proyecto que haga un cambio sustancial en una operación que ya esté funcionando. O sea, para aclarar, si yo quiero un segundo proceso productivo, en Chile, como mencioné, inicialmente las faenas que me tocó liderar, ¿cierto? Teníamos procesos de lixiviación, pero en una faena tuvimos que ir también a un proceso de una planta concentradora. Es un proceso nuevo. Y ese proyecto, que era un crecimiento y que extendía la vida, necesitaba actualizar su plan de cierre. O también cuando nosotros queremos extender la vida porque encontramos más reservas, ¿cierto?, minerales, Sim. se hace la tramitación ambiental para extender la vida y ahí también eso es considerado un nuevo proyecto, por lo tanto también se actualiza el plan de cierre. De alguna manera, el plan de cierre es un permiso vivo y que para el tiempo que me tocó estar vinculado en esa empresa, ¿cierto?, tuvimos que hacer actualizaciones anuales porque iba pasando los cambios en la ley, los cambios en la vida, el tiempo de la vida útil y los cambios de proceso. Así que nos tocó, ¿cierto?, ir casi de manera anual actualizando el plan de cierre. É um ponto muito interessante esse, porque aqui a gente consegue enxergar ao longo desses permissos, né, dessas licenças todas que o Serna-Geomin, né, libera para que os projetos possam começar e que até as minas possam fazer processos de ampliação, né, e de modificações em seu processo. Mostra o plano de fechamento claramente, com suas garantias, ou seja, né, com um suporte técnico de diversas áreas que precisam convergir internamente, desde o projeto até, de fato, o fechamento, ou seja, né, essa forma no Chile, então, a gente consegue claramente enxergar o fechamento de mina sendo planejado e tendo a interação de diversos, vamos dizer assim, responsáveis dentro de uma empresa, né, ao longo de toda a vida útil, realmente, desse empreendimento mineiro. E eu fico imaginando, assim, a movimentação interna das empresas, principalmente a média mineria, né, ou a mineração nacional, que às vezes não está ligado, por exemplo, que já não segue legislações australianas, legislações canadenses, que também são muito fortes no tema, mas a necessidade de reorganização dos processos internos na mineração, para que possamos chegar, né, a números, a execução, a um planejamento, a um cálculo assertivo, né, para conseguirmos, então, essas licenças desde a fase de projeto. Então, isso requer também um esforço interno das empresas na sua organização e na conexão desses processos, que muitas vezes a área técnica está completamente afastada, por exemplo, de uma área financeira, ou de uma área contábil, ou às vezes até de uma área jurídica, né? E a necessidade de termos o mesmo patamar de discussão para chegarmos a um resultado que tem um impacto muito forte, né, no valor financeiro do próprio projeto, né, na viabilidade do projeto. Correcto, Simón. Es muy importante comprender que el plan de cierre se convierte en un proyecto completo, porque parte con cuando hablamos de un nuevo proyecto, estamos hablando un concepto casi, o una ingeniería conceptual, lo que entendemos que vamos a tener con este proceso nuevo, con estas instalaciones nuevas, porque lo tenemos que plantear antes de su construcción.
pero con el tiempo necesitamos ir desarrollando esa ingeniería, de una conceptual, una básica, y en la medida que nos acerquemos al fin de la vida útil, muchas empresas hablan que por lo menos 5 años antes de terminar la operación, ya debiéramos tener ingenierías de detalle. ¿Qué ocurre? Como todo proyecto, la curva de aumento de costos por el nivel de detalle se empieza a ampliar. ¿Qué otro elemento vamos a necesitar? Porque esto, lo que estoy mostrando, ¿cierto? Es cuando yo inicio, para poder iniciar, pero ¿qué va a ocurrir cuando cerremos? Vamos a tener que también tener una tramitación ambiental sobre ese nuevo plan de cierre con mayor de detalle. Y también se pueden comprender que hay una necesidad de conocimiento y entendimiento sobre lo que ocurrió, lo que operacionalmente funcionó o no funcionó. Entonces, es relevante entender que el plan de cierre no es solamente lograr un permiso. El plan de cierre es el punto de partida de todo un proceso de ingeniería inversa sobre la cual tenemos que tener un nivel de certeza similar a cuando usted inicia un proyecto nuevo. Cuando usted inicia un proyecto nuevo, los inversionistas esperan un retorno, ¿cierto? Sim. Un beneficio. En cambio, con el plan de cierre, lo que espera el Estado, ¿cierto? Con ese mayor nivel de detalle, que usted asegure que sabe qué debe realizar. Y no solamente en etapas de demolición, porque es fácil entender que debo demoler una instalación y yo puedo costear la cantidad de concreto, la cantidad de acero, saber cuánto me cuesta, ¿cierto?, un personal técnico que ejecute demoliciones, pero sobre lo que es una estabilidad química, por ejemplo, lo que es qué ocurre, ¿cierto?, bajo suelo con un botadero, ¿cierto? ¿Qué ocurre con lo que se viene? Y esto es, creo que tenemos que pensar en varias sesiones de conversación porque se empieza a cruzar con lo que se nos viene, que es cambio climático. Porque yo puedo tener certeza hoy de lo que ha pasado hacia atrás con respecto a lluvias, a precipitaciones, a temperatura, pero la incerteza hacia el futuro respecto a cómo puede cambiar el clima va a tener un impacto económico sobre las actividades. Entonces, es un punto de inflexión relevante. Sim, e eu tenho essa experiência, assim, porque né, ao longo da minha carreira participei de vários projetos de descomissionamentos e é realmente um ponto relevante, porque os engenheiros, né, e todo o contexto técnico de uma empresa, eles estão, a gente aprende na faculdade e trabalha com iniciar um projeto e construir alguma coisa. Então, já existe, vamos dizer assim, um background de conhecimento que embasa as decisões técnicas daquele projeto. E aqui nós estamos falando de ter uma engenharia de fechamento, ou seja, como que eu, né, volto, te retiro aquela estrutura, como que eu, né, faço o descomissionamento daquela estrutura. Então, o objetivo é outro. Então, a gente está falando aqui de desenvolver um conhecimento, né, e termos, assim, resultados tangíveis de se aquela técnica, aquele modo de operação, aquele tipo de execução, aqueles riscos que foram quantificados, né, para aquele projeto de descomissionamento, realmente trouxeram os resultados no pós-fechamento, né? Se eu conseguir atingir aquele resultado. Então, quase que é uma nova forma de pensar a engenharia, né? É um conhecimento que precisou, acredito, ser construído no Chile e não deve ter sido muito fácil, né, Gonzalo? Ter essa técnica, assim. Y de alguna manera, Simón, la manera con la cual esta ley se enfrenta es que la piedra angular o el elemento más importante para desarrollar un adecuado plan de cierre es el análisis de riesgos. En la medida que nosotros podamos comprender, ¿cierto?,
la condición del entorno, de la cantidad de conocimiento e información que tenemos, la única manera relevante de poder plasmar eso es mediante un análisis de riesgo. ¿Qué va a significar eso? Poder comprender, por un lado, los impactos o las severidades que tienen, ¿cierto?, una condición u otra, pero por otro lado podemos entender que hay una probabilidad de ocurrencia distinta. Entonces, yo puedo tener un impacto muy grande, pero si la probabilidad de que ocurra ese evento es muy bajo, no es completamente cierto un punto rojo como está en la parte superior de esta matriz. Entonces, la comprensión desde el análisis de riesgo y que tiene algo muy relevante, que es el poder sentar en revisiones técnicas las distintas áreas. Entonces, mencioné, tiene que estar presente legal, medio ambiente, geotecnia, operaciones, ingeniería, las áreas de proyectos, porque ellos tienen toda la información, el documento, los planos ASBIL. Entonces, es necesario sentar a todos ellos, ¿cierto?, en una mesa. Y esto, ojo, estamos hablando, perdón, terminó la idea solamente, que estamos hablando solo desde el ámbito técnico, porque hay una componente que no está presente en la ley de cierre en Chile, que son la vinculación con las personas, ¿ya? Que están fuera de la ley en Chile, son obligaciones que existen, pero la ley de cierre en Chile habla de la ejecución del cierre y de las medidas en poscierre. Entonces todavía hay espaço para avançar. Era essa a pergunta que eu ia fazer, e acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso, o impacto sobre comunidades, as atividades de monitoramento, né, requeridas após a realização das atividades técnicas de descomissionamento. O que você pode falar a respeito? E até eu Sim. queria colocar mais um componente, mais um ponto na pergunta do Chan, que os custos de pós-fechamento, né, como que eles também, assim, acho que podia falar um pouco mais, que eles fazem parte da garantia, né? Então, dentro desse contexto, assim, do pós, do como que fica o social e a questão toda, e o custo também dessa etapa, se entra ou não nesta garantia. Correcto. En esta imagen podemos ver, ¿cierto?, parte del quiebre que debe tener como mínimo un plan de cierre para determinar sus garantías. Entonces podemos ver que hay costos que son de cierre y costos de post-cierre. En el costo de cierre tenemos elementos de costos directos, que es ejecutar la obra, el costo de cómo yo tengo la mano de obra, tengo los personajes, ejecuto la tarea, ¿ya? Por otro lado, también tengo costos indirectos, ¿cierto?, que están asociados, ¿cierto?, que son actividades necesarias para ejecutar el cierre, desarrollos de ingeniería, ¿cierto?, adquirir equipamiento que pueda ser necesaria, hacer la administración, ¿cierto?, los costos del dueño, porque va a haber personal vinculado a la empresa todavía, ¿cierto?, para ejecutar el cierre. Refuerzo la idea. La expectativa de la ley es que cada empresa ejecute el cierre. El Cernagiomín no es un área de ejecución de cierre. Solamente ellos salvaguardan que se cuente con los recursos en caso que esto no ocurra. Entonces, súper importante, es muy importante entender que el costo de cierre debe tener estos elementos, ¿cierto? Ahí se menciona el costo de poscierre y que más abajo tiene el zoom, que es algo que mencionábamos, ¿cierto? Pero hay otro elemento que son los dos últimos elementos que van principalmente asociados con puntos que no pueden perderse. El primer punto es la contingencia, ¿cierto? Como cada proyecto, cuando uno ejecuta un proyecto de construcción, dependiendo del nivel de detalle que tiene esa ingeniería, ¿cierto?, uno va dejando un porcentaje de contingencia, ¿cierto?, una cantidad de dinero asociada a las incertidumbres, al desconocimiento de lo que pueda ocurrir. Aquí yo tomo una decisión un año y ejecuto una compra 2 años después. Entonces, la variación del precio, del elemento, los requerimientos, me obligan a tener una contingencia para abordar de buena manera la ejecución. Y otro punto que es relevante y que no es menor es que en Chile la ley exige considerar el impuesto del valor agregado, los impuestos del Estado, el IVA,
¿Por qué? Porque menciono que el Estado, ¿cierto?, no quiere ejecutar el cierre, pero sí debe asegurar de tener todo el dinero necesario. Entonces, si hay alguna partida, ¿cierto?, que sea necesaria pagar impuestos, comprar un equipo o contratar a un servicio que esté afecto a IVA, cuando uno presenta, ¿cierto?, el costo de cierre, tiene que incluir el porcentaje del impuesto al valor agregado, que en Chile es el 19%. No es un monto menor, es el Sim. 19% del monto total. Y Es perdón, mejor que de nosotros, porque acá es mucho arriba de esto, ¿eh? es importante, sí, pero si se dan cuenta, cuando uno calcula con el costo directo y luego suma una contingencia y luego suma impuesto, ¿cierto?, el monto aumenta. Entonces, a pesar de que uno entienda que necesita toneladas de hacer movimiento de tierra o corte relleno para restaurar una forma en una condición fácil, estoy hablando del desierto, es distinto en una condición con humedad, donde hay que revegetar, donde hay que hacer remediaciones. Entonces, es importante comprender que los montos que mencioné sobre los 200 millones de dólares en una condición unitaria, porque posterior a eso, los montos han seguido creciendo. Sim, Aí está lá. Y el, Essa era uma pergunta, se a quantidade, né, de financeira, em que base é medida? Você chegou a mencionar dólar, mas deve ser uma unidade monetária mais firme, que considere variações de moeda, inflação, o que for, né? en Chile existe lo que se llama la unidad de fomento, la UF, que es un equivalente a moneda que se hace cargo de la inflación. Entonces, esa unidad monetaria en Chile permite, ¿cierto?, ir absorbiendo, y los planes de cierre se pagan o se costean en UF, ¿ya? Y eso permite absorber lo que es la variación. Algo que no mencioné, ¿cierto?, con detalle, cuando hablamos de los costos de poscierre, como mínimo, ¿cierto?, debe estar presente monitoreos de agua, monitoreos de suelo, monitoreos de aire y mantenciones generales de las medidas de cierre en largo plazo. Y ahí hay dos cosas. Uno, no olvidar que Chile es un país sísmico. Entonces, tenemos casi 10 años un terremoto de gran intensidad que puede significar un derrumbe, y eso quiere decir que uno tiene que ir con una cuadrilla, hacer limpieza, a remover. Entonces, es importante. Pero lo relevante es hablar en el largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? 1, 2, 5, 10 años. Acá se habla del concepto de perpetuidad. Por lo tanto, en la gráfica que se está mostrando a continuación, podemos ver uno que es la curva, ¿cierto?, del velar presente, hasta dónde se espera, ¿cierto? Y uno tiende al límite, ¿ya? Entonces, la perpetuidad termina siendo el equivalente en la práctica en estimar para 300 o 400 años las actividades de poscierre. Que uno puede plantear que, por ejemplo, manteniendo el ejemplo del sismo, que son cada 10 años, entonces quiere decir que en 100 años tengo 10 eventos, o sea, tengo que costear 300 eventos para 300 años. Entonces es relevante. e tudo isso faz parte, né, do monto, né, como tu falas, do valor né, da garantia financeira, que compõe a garantia financeira. Eu até eu gostaria de colocar aqui que né, esse assunto é um assunto, né, que tem muitos vieses aqui no Brasil. Acredito que a gente está iniciando uma discussão, né, já vem construindo uma discussão, mas que ainda não estamos, por exemplo, no nível do Chile, né, em que existe a garantia e existe todo esse processo que o Gonzalo vinha falando. Nós já estamos aqui em 55 minutos de conversa, né? E estamos apenas iniciando. Eu acredito que existe uma experiência muito grande, muitas perguntas, inclusive de parte aqui dos participantes aqui da nossa live.
E eu gostaria de incentivar novamente que vocês mandem perguntas, né? Porque já conversamos, Gonzalo, o Chan e eu, de darmos continuidade a esse assunto, porque existe realmente uma questão muito técnica, né? Que embasa esses pontos todos que o Gonzalo vinha trazendo, mas também um aprendizado. Acredito que a gente tem um aprendizado com o Chile, né, para trazer aqui para o Brasil, em que nós vamos viver um momento, né, de implementação, né, e pelo menos tem se falado muito nisso, na implementação da lei da garantia. Então, assim, tragam as perguntas de que vocês gostariam, né, de que a gente trouxesse nas próximas lives para que a gente possa explorar. Essa parte, por exemplo, dos instrumentos, né, que embasam a garantia financeira, esses instrumentos financeiros, né, seguros e tal, eu acredito que a gente poderia explorar, Gonzalo, muito forte numa próxima live, onde a gente trouxesse de fato, então, trazendo toda essa retrospectiva, né, que a gente veio da implementação da lei, da necessidade de uma integração das disciplinas internas na empresa, de como o Serna Geumin veio construindo esse conhecimento e os manuais, né, para que as empresas pudessem iniciar o seu processo de planejamento. A gente não falou também na execução progressiva, né, como que isso vem sendo executado, o fechamento vem sendo executado pelas empresas ao longo de sua atividade, para que não se encerre, né, não se chegue ao final com muitas atividades e com muitos erros, muitas vezes, né, de execução. Então, a gente vem, como que se dá esse fechamento progressivo das atividades. Então, eu gostaria que a gente, que te perguntar, assim, Gonzalo, para a gente iniciar uma finalização dessa nossa discussão aqui, dessa quase uma hora de conversas, né? Hoje, assim, na tua experiência, como que tu coloca o momento que o Chile vive e quais os pontos que a gente poderia trazer para uma mostra, que tu acha importante de trazer da tua experiência para uma próxima conversa, trazendo un poco de esa experiencia del Chile? Simón, creo que estas leyes son leyes vivas que necesitan cambio. Antes de cerrar, creo que es importante comprender en esta lámina que aparece ahí con un asterisco el concepto de póliza de garantía, porque la ley que se fijó en el año 2012, ¿cierto? Tuvo que ser ya modificada en el año 2019, porque tal como mencioné, las medianas minerías no tenía el respaldo económico, entonces tuvo que aparecer ahora el concepto de una póliza de garantía. Entonces ahora las empresas aseguradoras también entraron como actores. Entonces, muy relevante entender que instaurar una ley es un proceso constante, es un proceso vivo, tanto desde lo técnico como lo financiero, como entender también cómo la industria va funcionando. Entonces, es muy relevante solamente para poder avisar, ¿cierto?, que tenemos aún más temas relevantes. Ahí, ¿cómo se implementa la garantía? ¿De qué manera se le entrega al Estado la garantía? ¿Cierto? Y por otro lado, ¿cómo incentiva al Estado a devolverle la garantía a la empresa? Porque de alguna manera la empresa de esa manera recupera poder crediticio. Entonces, es beneficioso que la empresa ejecute con recursos propios avances en la ejecución del cierre. Entonces, y hay otro elemento que es súper importante, que es comprender que la autoridad tiene que estar velando porque esa información esté adecuada. Entonces existe un cronograma anual, todos los años Serna Geumin entrega e indica a quienes se le hace una auditoría del cierre, ¿ya? Y solamente quiero cerrar porque un elemento súper importante para compartir con la audiencia es que ya hay documentos que están respaldados por CEPAL, ¿cierto? Que, por ejemplo, esta es la historia y aplicación y análisis de la ley 20.551 de la ley de cierre, que fue realizado por Ana Luisa Morales, que ella era, ¿cierto?, la directora del Serna Geumin del área de cierre y con quien tuve la oportunidad, ¿cierto?, de sentarme en la mesa y tener estas conversaciones iniciales cuando me tocó. Entonces, los desafíos son muy grandes, es importante entender que es multidisciplinario,
que todas las áreas de la empresa deben comprender. Hay algunas que se van a involucrar más, pero todas deben comprender. También es muy relevante entender que el cierre debe ser parte del ciclo de planificación de la operación minera. No es una tarea más, porque al final lo que hoy día, a pesar de que siempre evaluamos con el NPV o el VAN, ¿cierto? El valor presente neto, ¿cierto? Un valor financiero de una oportunidad de negocio, hay que entender que hay que hacer tarea. Entonces, es muy importante comprender, ¿cierto?, la necesidad de vincular la ejecución del cierre con la planificación. Entonces, queda la invitación. Por mi parte, encantado de seguir conversando. Tenemos muchos temas que conversar y encantado y agradezco la invitación. Gonzalo, foi assim, eu acredito que nós e a audiência, né, devem ter ficado com muitas perguntas. Realmente é um desafio grande, né, essa mudança toda da legislação desde 2012, então, que o Chile vem vivendo aí. E eu queria que o Chan também trouxesse assim, né, um fechamento, e que certamente vamos dar continuidade a essa série de Falando de Garantia e Fechamento. Vou aguardar aí os nossos, quem está conosco aqui na live, fazer algumas perguntas e que podemos direcionar, então, essa continuidade. Mas, Alan, muito obrigado por compartilhar, né, de dividir com a gente essa tua experiência. Richard, não sei se tu queria, Chan, colocar também alguns pontos aí de todo, fazer um resumo dessa nossa conversa toda aí para a gente encaminhar para um fechamento. Sim, né, como eu costumo dizer, né, é interessante a gente contribuir, né, com experiências reais, práticas, né, que resultaram para uma coisa que a gente teve sempre. Alguns podem achar que eu estou sendo ofensivo, né, longe disso, né, mas é que a gente nunca saiu de um plano acadêmico aqui no Brasil, infelizmente, né. Costumo dizer que é muita inspiração e pouca transpiração, né. Então, nós temos desenhos teóricos, né, do que compõe um plano de fechamento e tudo mais, mas nada prático, como o Gonçalo mostrou aqui, em que uma legislação obriga a nível de garantias, né, recursos financeiros para assegurar a execução. Digo isso porque, se a gente pegar a nossa resolução última publicada, a resolução 2168 de 2021 da ANM, Agência Nacional de Mineração, tem que buscar lá a palavra financeiro ou finanças, alguma coisa assim, vai aparecer só uma vez no texto, que é o cronograma físico-financeiro. Muito obrigado. Né? Mais nada. Ok, deveremos ter resoluções complementares, mas a gente espera que uma resolução complementar caia nesse enfoque de ir para a prática, de ir para efetivamente, né, ter as ações totalmente mapeadas tecnicamente com o seu respectivo dimensionamento financeiro, como já acontece, e nós falamos, né, da mineração de ouro. Riquíssima contribuição do Gonçalo, muito obrigado. Nós vamos ter a continuidade para outras discussões, e as perguntas que vierem a gente vai buscar respondê-las e, quem sabe, também na continuidade das demais lives, buscar um esclarecimento, um detalhamento para aquilo que foi formulado. Gonçalo, mais uma vez, obrigado, né? Agradeço a sua participação. Simone, obrigado por ter trazido esse tema para nós, e abraço a todos, então. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Gracias a Dios. Graças.